Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Access. Recuerden que estamos trabajando una base de datos basada en una institución educativa. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos y para el día de hoy vamos a colocarnos como propósito por lo menos manejar dos controles adicionales para formularios. Entonces vamos a ir a crear un formulario en vista de diseño, donde ya reconocemos el aspecto del escritorio de trabajo. Vamos a asignarle la propiedad y vamos a decirle que el origen del registro, el día de hoy vamos a trabajar estudiantes. Vamos a asignarle el título de estudiantes. Vamos a trabajar la propiedad de emergente y la propiedad, perdón, acá se selecciona más no se escribe, lo mismo en esta parte. Con eso ya esos campos ya tendríamos para poder trabajar nuestro formulario. Vamos a asignarle un color de fondo, es decir, podemos señalarlo. Vamos a inicio y vamos a escoger el baldecito. Podemos escoger un color de fondo para poderlo visualizar después a nuestro gusto, o podemos en propiedades seleccionar una imagen, en donde de una vez vamos a observar. Entonces propiedades, y en propiedades vamos a buscar imagen. La imagen la vamos a buscar de nuestro archivo, buscar de nuestro archivo. Vamos a decirle que abrir, que nos busque una de las imágenes de ejemplo que tenemos. Vamos a ver si encontramos por acá alguna imagen. Supongamos esta imagen. Nos aparece de fondo, pero nos aparece centrada. Entonces miramos las propiedades de la imagen y le vamos a decir que en el modo del tamaño de la imagen la extienda, y entonces ya tendríamos un fondo. No tendríamos una imagen plana, sino un fondo. Bueno, ahora sí vamos a pasar. Recuerden, trabajamos el origen del registro, el título, emergente, modal, y le insertamos una imagen a la cual la extendimos. Pasamos a la siguiente fase. Vamos a diseño y vamos a agregar algunos campos existentes. Ese fue el ejercicio que hicimos en la clase pasada. El día de hoy vamos a trabajar un control que se llama el control de pestaña o control ficha. ¿Para qué se sirve ese control? Básicamente es para tener organizada la información mediante subgrupos. Entonces nosotros podemos manejar diferentes páginas dentro de la misma carpeta. ¿Sí ve? Podemos agregar páginas según el requerimiento. Por ejemplo, nosotros podríamos en la página 1, digámosle las propiedades de esa, acá nos aparece página 1, digámosle que vamos a tener los datos básicos del empleado del estudiante. Vamos a tener los datos básicos. En la segunda vamos a tener propiedades de la página 2. Vamos a decirle que vamos a escribir los estudios realizados. Y en la tercera podríamos trabajar lo que corresponde a certificaciones laborales o experiencia. Como nos damos cuenta, ahí nos quedaría bien organizada la información. Listo, vamos otra vez a la primera pestaña. En la primera pestaña entonces decimos que datos básicos. Nos devolvemos, vamos a diseño,
vamos a agregar los campos existentes ahora sí, y dentro de datos básicos vamos a tener el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido y la tarjeta de identidad. Podríamos también colocar la foto. Recuerden organizar la información. Le podemos colocar un título, le podemos, o sea, en realidad podremos organizar la información tal y como nos guste, pero la idea es buscar el gusto de nuestro cliente. Entonces vamos a ir mirando, vamos a ir organizando la información y vamos obteniendo nuestro diseño. Bueno, por cuestión de tiempo lo dejo hasta ahí para que ustedes lo sigan trabajando. Bueno, vamos a observarlo y cómo nos estaría quedando en este momento. Bueno, volvemos a nuestro modo diseño y miramos que no hemos pasado nuestro número de documento de identidad, lo comparamos, lo insertamos. Es decir, este control nos sirve para organizar la información mediante pestañas. Entonces, si en vez de estudio, bueno, acá irían los campos correspondientes al estudio y acá la experiencia laboral en el caso de que fueran empleados. En el de estudiantes pues también podríamos llenar todos estos espacios. Bueno, eso es lo que corresponde a ese control. Vamos a mirar otros controles correspondientes. Miremos este formulario. No, este no. Miremos este. Bueno, este formulario pues lo tenemos diseñado según la primera información que les di. Es decir, está muy general. Lo único que se hizo acá fue agregarle un fondo en propiedades y dejarlo modal y emergente. Entonces, en propiedades podemos observar de que están estudiantes con cuadro combinado, lo llamamos sí y sí, y le insertamos una imagen en la cual la extendimos. Volvemos y entonces el objetivo de acá es que no digitemos el cuadro combinado, sino que ya procedamos, como se dan cuenta, acá nos va a aparecer de una vez la información. Si queremos agregar algún archivo, pues vamos a tener que escribirla. Vamos a tratar de ubicar en el barrio de tal manera que nos quede un cuadro que se despliegue y que nos dé parte de la información. Eso es lo que pretendemos hacer. Entonces vamos a ir a diseño y en diseño vamos a ir a controles y vamos a buscar el cuadro combinado. Entonces vamos a mirarlo por esta parte, cuadro combinado, y vamos a insertar el espacio. Inmediatamente se inserta, él nos va a dar una serie de opciones. Entonces, ¿qué opciones? Nos va a decir: deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla, escribiré los valores que desee, buscar el registro del formulario. Si ya lo tenemos en otra tabla, pues simplemente lo buscamos. Si los queremos escribir, como va a ser el caso de ahorita, pues los vamos a insertar. Por ejemplo, si ya tenemos un archivo en Excel con todos los barrios de la ciudad, pues nos quedaría mucho más fácil crear una tabla de todos los barrios e insertar la primera opción. En este momento, como no la tenemos, la vamos a crear. Entonces, siguiente, vamos a darle por acá Provivienda
vamos a darle la opción de centro, vamos a darle la opción de Pablo VI, vamos a darle la opción de Esmeralda. Vamos a darle esas 4 opciones, obviamente pueden ser muchas más. Siguiente, y vamos a decirle en qué campo de esa tabla queremos almacenar esa información. Le vamos a decir que en el campo barrio. ¿Sí bien? En el campo barrio. Enseguida le vamos a dar el mensaje de ayuda, una etiqueta de ayuda que se va a llamar barrio. Y finalizamos. Esta etiqueta podemos eliminarla. Y dense en cuenta que este campo ya sobraría, entonces podríamos eliminar, perdón, y lo dejaremos en esta parte. ¿Sí ven? Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. ¿Sí? De nuevo voy a eliminar primero esta, vamos a trasladar la etiqueta y listo, nos quedaría de esta manera. Al ejecutarlo vamos a encontrar que ya nos aparece los barrios para ser seleccionados. ¿Sí ven? Si desplegamos nos van a aparecer los barrios. Si los queremos los que ya están, pues obviamente tendríamos que digitarlo en nuestra pequeña base de datos. Entonces, si yo ya voy a agregar un campo, tengo que llenar los cuadros de texto, pero en el de barrio escojo la opción. ¿Sí ven? Bueno, entonces de eso trataría los controles que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a agregar un control adicional. El control adicional que vamos a trabajar, recuerden, ninguna base de datos puede tener caracteres null, o sea, vacíos, más que todo en la llave primaria. La llave primaria no debe quedar en blanco, porque si queda en blanco nos va a generar un error. Por acá podemos agregarle también los botones de acción. Cuando agregamos los botones de acción, nos va a permitir hacer los trabajos de formulario, es decir, abrir, cerrar, cerrar la aplicación, etcétera. En el caso de esto, de lo que estamos viendo hoy, podríamos trabajar navegación con registros, es decir, eliminaríamos esa barra inferior y podríamos buscar registros, buscar siguiente, ir al registro primero, ir al registro anterior, al registro siguiente o al último registro. Podemos a la vez hacer operaciones con registro, o sea, agregar, deshacer, eliminar, etcétera. Podemos hacer también operaciones con formularios. Entonces, abrir, cerrar formularios, actualizar datos, aplicar, imprimir formularios. Eso lo podríamos hacer desde acá. Entonces, vamos a decirle que vamos a cerrar el formulario que está actualmente. Es decir, si se llama, que lo podamos cerrar o podamos abrir. Y con eso podemos hacer una escala de navegación. Vamos a decirle que vamos a cerrar este formulario. Acá nos da la opción de si queremos trabajarlo de forma texto o con una imagen. Entonces, si es con texto, podemos decirle que nos cierre ese formulario. Si es con una imagen, simplemente le podemos dejar la imagen y agregarle una etiqueta. Pero dejémoslo por el momento en texto. Luego le vamos a dar el mensaje de ayuda para nosotros, para saber de qué trata ese botón. Le vamos a decir que es cerrar y finalizar. Si le damos ejecutar, nos va a aparecer todos. Ya nos aparece el cuadro combinado y podemos cerrar el formulario cuando queramos. ¿Entendido? Bueno, entonces eso eran las indicaciones para el día de hoy. El día de hoy manejamos
manejamos 4 cuadros, ¿cierto? Perdón, 3 controles. Entonces, esos 3 controles, ¿cuáles son? Miramos el control, empecemos en orden, botón, el control de pestaña, y manejamos el cuadro combinado. Es decir, ya llevamos en nuestro avance la etiqueta, el cuadro de texto, el botón, el cuadro pestaña y el cuadro combinado. Más adelante seguiremos continuando con estos controles. El objetivo es ir mejorando cada día nuestra base de datos, ir aprendiendo cómo se puede optimizar. Que estén muy bien y espero que nos veamos en la próxima clase.